días, iglesia, buenos días. Gracias a Dios, una vez más aquí con alegría. Si nosotros tuviéramos la conciencia del privilegio que tenemos de nos reunir en la presencia de Dios, no había nadie aquí que no estuviera lleno de lágrimas. Muchos cristianos en diversos tiempos de la historia quisieran estar como nosotros, reunidos con libertad, adorando a Dios, reconocidos por el gobierno y todo, y no pudieron. Y hoy existen cristianos que se reúnen en calabozos, en lugares escondidos, y se alegran mucho. Entonces es un gran privilegio que estemos reunidos y que podamos hablar de la palabra de Dios y orar y compartir de nuestro testimonio afuera y llevar esta luz que tenemos a este mundo de tantas tinieblas. Amén. Antes de entrar de hecho en la prédica, quisiera leer con vosotros primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Y luego vamos a entrar en el tema de la prédica. Para los que no me conocen, soy miembro ahí de la iglesia pentecostal de Vitoria-Gasteiz, y a veces el pastor Miquel me permite estar aquí trayendo una palabra y me siento muy contento de verdad. Amén. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. La primera pregunta que hago, ¿quién ama a Dios? Amamos, ¿no? Amamos a Dios. La segunda pregunta que hago, ¿cuántas cosas maravillosas nosotros los que amamos a Dios ya hemos vivido, hemos probado, hemos recibido, hemos gozado de la presencia de Dios? Muchas, ¿no? Si hiciéramos aquí un culto de testimonios de vida, tendríamos que mantener la iglesia abierta por lo menos unos 2 meses, porque si fuéramos todos contar todo de maravilloso que Dios ya nos hizo, no habría tiempo para contar. Amén. Yo mismo, si paro a contar mi historia y los pequeños detalles de cosas lindas que Dios hizo, tendría que estar aquí un día todo hablándoles, y seguramente quedaría muchas cosas por decir. Ahora, lo bonito de esta palabra es que dice que las mejores cosas aún no hemos visto, aún no hemos oído, y aún ni siquiera alguien en el mundo ha podido pensar en él. Las mejores cosas de Dios para mi vida y para tu vida aún no ha sido cumplido, aún no se ha materializado. Todo lo bonito que tú y yo hemos recibido no se compara con aquello que sigue guardado, que Dios tiene preparado para nosotros. Y nosotros como hijos de Dios debemos tener esta expectación constante de que lo mejor de Dios está por venir. Seguro que en la tierra no vamos a recibir lo mayor y lo mejor, porque somos limitados, mas aún aquí hay muchas cosas para vivir. Amén. Y ahora vamos a entrar en la palabra. El tema de la prédica de hoy, y podemos poner un título, el avivamiento. Si miramos en el mundo, hay una dualidad. Vemos las tinieblas que crecen, ¿no? Los
los últimos años hemos visto pandemias, hemos visto guerras y hace mucho tiempo que no se hablaba de guerra mundial, de cosas así. Estos últimos años se están poniendo duros, ¿no? El mundo está en tinieblas, las personas con depresión, las personas cada vez más distantes de Dios. Pero vemos, nosotros los que estamos aquí de este lado, vemos que hay un clamor por avivamiento en el corazón de la iglesia. La iglesia, los creyentes, están con unas ganas, con un deseo, con un corazón deseoso de que Dios se manifieste. Vemos la gente creyente que durante muchos años estuvieron ahí frías, tibias, se poniendo más calientes en la fe. Tuvimos en la Pascua un retiro de la iglesia ahí en Vitória, y vino un pastor de Portugal y nos trajo una palabra de avivamiento, y los jóvenes lloraban y los mayores lloraban y la gente salió de ahí encendida. Queremos el avivamiento, y yo noto en los ojos de cada uno de nosotros este deseo. ¿Dónde está el Dios de lo cual escuchamos? ¿Dónde está aquel Dios que se manifestó en Pentecostes, que hizo tantas cosas en el pasado? Este Dios sigue. Y la iglesia del Señor nunca fue tan grande y nunca estuvo tan deseosa. Ven, Señor. Ven, a veces queremos que venga y nos lleve, ¿no? Porque ese es el deseo, nos lleva y que el mundo, no. Dios está con este deseo también, de venir, de manifestarse, de llenarnos con poder, más también para que los que están afuera puedan ver esta luz. El subtítulo de esta prédica me ha salido así: cuando el hombre se rinde a la voluntad de Dios, es cuando sucede avivamiento. Cuando el hombre se rinde a la voluntad de Dios. Y una cosa importante que nosotros debemos entender, que existe una diferencia entre intencionalidad y deseo, ¿vale? Los chavales pequeños no están aquí, no están en la escuelita, pero hay adultos aquí que estudian o que han estudiado, ¿no? Creo que ningún estudiante le gusta sacar malas notas, ¿no? Mis hijas están allí, a ellas no les gusta sacar malas notas. Los estudiantes que están aquí, a nadie le gusta sacar buenas notas. O sea, todo estudiante tiene el deseo de sacar buenas notas. Pero la pregunta es, ¿todos sacan buenas notas? No, porque el deseo es diferente de la intencionalidad. Yo puedo desear mucho una cosa y no tenerla, y no buscarla. Pero intencionalidad es distinto. Es cuando mi deseo, aquel anhelo que tengo, me lleva a hacer cosas para obtenerlo. He cogido aquí una definición del diccionario. La diferencia principal radica en diferencia entre intencionalidad y deseo. La diferencia principal radica en la acción. El deseo es un anhelo, un impulso emocional por algo futuro, mientras que la intencionalidad es una decisión firme y consciente que impulsa a actuar en el presente. El deseo es sentir ganas, la intención es planificar y ejecutar para materializar.
es innegable que la iglesia toda tiene un deseo de avivamiento. Siempre que vamos a cultos, puede ser en la iglesia más pentecostal radical o en la iglesia más tradicional. Si preguntamos a los creyentes, ¿deseas ver el avivamiento? ¿Deseas participar del avivamiento? Todos van a decir: las asambleas de Dios y los presbiterianos, todos desean avivamiento. El avivamiento no es solamente una promesa de Dios, ocurrió muchas veces en la historia de la iglesia, como también es algo vigente y actual de Dios en nuestras vidas. Y yo, como tú, deseamos el avivamiento. Pero la cuestión no es el deseo, la cuestión es la intención. Yo tengo hecho, yo me tengo preparado para esto. O solamente deseo que Dios un día, yo estoy ahí sentado viendo Netflix, una serie cualquiera, o viendo Facebook, y de repente el Espíritu Santo me tome y yo empiece a hablar en lenguas. Hay una diferencia. Entonces, vamos a estar ahí explanando este tema. La primera cosa que me gustaría hablar está en el libro de Ezequiel. Entendemos que el avivamiento es un deseo de Dios. Entendemos que tengo que buscar esto de manera intencional. Y aquí en Ezequiel vamos a ver una visión que tuvo Ezequiel. Ezequiel capítulo 47, versículo de número 3. Ezequiel, capítulo 7, versículo 3. Amén. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otra vez y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Y me dijo: ¿has visto? Quedamos aquí. Ezequiel tuvo esta visión. Esta visión durante muchos años de la iglesia. Muchos teólogos han interpretado esta visión de una forma práctica, una visión para el pueblo de aquel tiempo, y otros tuvieron como una visión profética. Este río, si vamos a más adelante, la palabra dice que quien pasa, aquel que nadara, en el verso 9, ¿no? El alma viviente que nadare por donde quiera, que entrar en estos ríos, vivirá. Aquí habla de un río espiritual. Y aquí hay una cosa interesante que me llamó la atención, es que conforme se medía y se pasaba, había niveles. La primera medición que Ezequiel nos cuenta, él pasó y las aguas estaban en sus tobillos.
Pasado un poquito más, las aguas estaban en sus rodillas. Un poquito más, las aguas estaban en el lomo y más adelante ya no se podía, no daba pie. Tenía que nadar ahí. Y esto nos muestra que podemos estar en el mismo río, podemos participar del mismo mover de Dios y estar en niveles distintos. Por ejemplo, hay días que alguien viene aquí y dice, mira, que hoy este culto ha sido una bendición, era todo lo que yo tenía que oír. Y en este mismo culto hay una persona que dice, mira, hoy el culto no me habló nada, no sentí la presencia de Dios. Podemos estar en un culto donde uno está se derramando en lágrimas, arrodillado, clamando a Dios y diciendo, Señor. Y el otro está pensando, mira, cuando yo salga de aquí voy a pasar a comprar ajo. ¿Por qué? Podemos estar en el mismo río del Espíritu de Dios, en el mover que Dios está haciendo, y no nos mojar. Yo soy brasileño y voy a confesar a los de aquí del norte de España que a mí no me gusta nada me mojar en las aguas aquí del Cantábrico. Perdóname. Para vosotros igual es lo único que hay, pero a mí si el agua no está acima de 15, 20 grados, está fría. Confieso que vengo a veces aquí en Deva, en las playas de aquí, y lo máximo que hago es mojar ahí los tobillos, ¿no? Como la palabra. Pocas veces he sumergido todo el cuerpo en las aguas de aquí. Perdón, no es es porque ahí donde vine me acostumbré con agua caliente, ¿no? He vivido en Portugal y ahí también, no piensa que solo aquí. Ahí en Portugal para mí las aguas hasta Lisboa son frías, porque donde vine el agua es muy caliente. Y a veces nosotros también estamos comedidos aquí en la presencia de Dios. Una cosa que me gusta de estar en la iglesia, y no hago en la mayoría de las iglesias que voy porque no hay ambiente, es que es probable que el único lugar aquí que tú puedes orar alto y gritar hasta si necesario es en la iglesia. En tu casa tú no puedes hacer esto, o puedes, a no ser que vivas en un pueblo o en una casa aislada. Sus oraciones ahí tienen que ser ahí calladito, Señor, que son buenas también. Pero en la iglesia es un lugar que si tú hablas con el pastor y dices, pastor, me gustaría orar de vez en cuando, dile a un hermano que tiene la llave, o déjame la llave para que venga yo a orar a la iglesia. Él te deja orar. Y aquí, mis hermanos, podemos levantar la voz como sea, podemos derramar nuestra vida, podemos sumergir en este río sin límites. En mi casa, cuando estoy orando, empiezo a me pasar, yo digo, mira, luego viene un vecino y me llama la policía, que este está haciendo rituales aquí, no sé qué es, si es brujo, si es cantor, si no sé, ¿no? Pero aquí no. Cuando estamos aquí, podemos orar, podemos llorar, podemos cantar desafinados, y nadie nos va a reprochar, nadie nos va a decir, no, aquí no es lugar de orar alto, no. Es claro que vamos más o menos conforme todos, ¿no? Si no, en vez de estar ahí en búsqueda de oración, yo estoy molestando a los hermanos. Mas aquí no necesitamos ser comedidos como en casa.
Aqui se nos dá gana de chorar, podemos chorar. Ah, mas se empiezo a llorar, van a pensar que estoy pecando. No. Las lágrimas que derramamos delante de Dios a veces son de pecado. Señor, estoy arrepentido. Pero muchas veces sí son de gozo, son de regocijo de la presencia de Dios. Y no necesitamos estar aquí comedidos. Entonces aquí este río, este río de lo que nos habla Ezequiel, había niveles. El río era el mismo. Pero conforme Ezequiel avanzaba, más agua y más él se mojaba. Mis hermanos, yo estoy con un deseo inmenso de me mojar todo delante de Dios. Porque hace ya mucho tiempo que no veo placer en las cosas que hay en este mundo. No voy a decir que todas las cosas de este mundo son malas. Hay muchas cosas que podemos hacer lícitas y que son placenteras. Mas, mi hermano, no hay cosa mejor. No hay cosa más placentera. No hay cosa más preciosa que momentos de gozo y de presencia de Dios. No hay. Es bueno estar en un sitio, pasar un rato con los amigos, hablar hasta tonterías, es bueno. Pero mi hermano, no hay nada más precioso y placentero que sea un minuto de intensa presencia de Dios. No hay. Me gusta viajar, me gusta estar con la familia, me gusta comer, me gusta hacer cosas, pero en la presencia de Dios es el lugar que más tengo placer de estar. Pero también es el lugar que a veces más nos cuesta. Porque a veces no queremos nos mojar. Porque a veces nos falta intencionalidad. Señor, hoy domingo voy a la iglesia y no salgo de ahí sin que tenga sentido su presencia. No te estoy diciendo que tú tienes que hacer esto. Estoy pidiendo, tócame. Porque tengo una semana difícil, porque estoy pasando un rato tan difícil en mi trabajo, y si tú no me llenas, en este rato que estamos ahí, Señor, será más difícil, me costará mucho. Aquí es como venir a la playa de agua caliente, ¿vale? Para que sepan, a la playa de agua caliente, tú no vas a una playa de agua caliente, sal de ahí sin al menos una vez se mojar. Tenemos que nos mojar hoy, hermanos. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios. Aquí hablamos de niveles también, para hacer referencia. 1 Corintios capítulo 3. Mira como Pablo decía a estos hermanos. 1 Corintios 3, versículo 1. Mira qué interesante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Pablo estaba diciendo así, mira, que ya era una iglesia que debería estar madura, que los hermanos ya deberían estar muy mojados, muy llenos, muy maduros. Le digo, no, yo no pude hablar a vosotros como a maduros, mas como a niños. Tuvisteis tiempo, pero quizás les faltó intencionalidad. Quizás estuvisteis involucrados em assuntos, em temas carnais.
Y os habéis olvidado de que la esencia de lo que hacemos aquí, aunque tratemos de temas carnales, es lo espiritual. Habéis perdido tiempo que era para que pudieran crecer y siguieron como niños. En el mismo libro de Corintios, capítulo 13, 1 Corintios 13, versículo 11. Mira que habla Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, Pablo reconocía que por un tiempo de su vida hubo poca profundidad, poca madurez. No está mal, es el proceso. Pero hubo una evolución, hubo una búsqueda. Para finalizar esa parte de los niveles, Hebreos, capítulo 5, verso 12. Pablo dice así: porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. O sea, aquellos hermanos no buscaban una evolución, un nivel espiritual más profundo, más maduro. Ya habían tenido tiempo suficiente para crecer, para enseñar. Y estaban ahí. Hoy no estoy hablando de madurez. Hoy estoy hablando de profundidad en el avivamiento, en la entrega de Dios. Y es claro que hay personas que tienen menos emoción, hay personas que son más comedidas, mas aquí estamos, como ya dije, para nos mojar. Si hay un lugar donde podemos orar con libertad y sentir la presencia de Dios y cantar a todo pecho, a todo aliento y derramar nuestra vida y llorar y ponernos delante de Dios con intensidad, es aquí. Quizá algún otro hermano viva en un pueblo, en una casita ahí en el medio de la nada. Eres un bendecido. Puedes levantarse a las 3 de la mañana, mirar a la creación de Dios y glorificarle. Amén. Pero la mayoría de nosotros vivimos en cajas de hormigón, que llamamos apartamentos, ¿no? Y no tenemos esta gracia, porque si oramos, el vecino de abajo y el de arriba nos reclamará. Pero aquí podemos, amén. Aquí podemos nos entregar más. Si estos niveles dependieran solamente de Dios, conforme nosotros hemos leído, Pablo no les estaba amonestando. No, es que Dios no nos llevó, es que no maduramos porque Dios no nos dio. No, Pablo los amonestaba. ¿Por qué? Porque de cierta manera Dios es soberano, entrega, ¿no? Pero en contrapartida, nosotros debemos nos lanzar. Una parte es Dios que entrega. Y si Dios, por ejemplo, dice, no hay avivamiento, hermanos, podemos aquí hacer todo. No habrá avivamiento. No participaremos de eso, porque Dios dijo no.
Pero aquí Pablo estaba diciendo, no, esto ya está liberado. Pero vosotros estáis faltando en intencionalidad, en entrega, en búsqueda, en foco. Como dijo a los corintios, estáis enfocados en cosas carnales. Entonces es importante que yo entienda. Muchos pueden decir, mira, pero cuando yo empecé ahí en 1900 y pico, o en 2000, en la iglesia que yo iba, en mi país, o aquí mismo en esta iglesia, cuando empezó, había un avivamiento, hubo ahí moveres de Dios, había entregas, manifestaciones, só que ahora cambió. No. El mismo Dios que hizo el avivamiento en el principio del siglo, que hizo el avivamiento en los 70, que sigue ahí. Todos los días escuchamos hablar, no, es que aquí, no. Es que nosotros debemos lanzarnos. Nosotros debemos decir, Señor, empieza por mí. Muchas veces sentimos friedad. Hay muchos hermanos antiguos, no digo hermanos que sean principiantes de fe, hermanos que son ya creyentes, maduros, que a veces ni siquiera sienten ganas de venir a la iglesia porque mas no siento más, no hay más. Hermanos, el río está aquí. El río de Dios sigue fluyendo. El agua es cada vez más fuerte, más poderosa. A veces falta a nosotros nos lanzar. Yo no sé nadar. Me gustaba entrar en el agua hasta el pecho, no siempre. No sé nadar. Pero me acuerdo cuando llevé mis hijas a natación, estuvieron ahí aprendiendo. La primera vez me daba mucho miedo porque yo le reflejaba mi miedo a ellas. Y luego que vi ellas pasado 2, 3, 5 clases ya se lanzaban, yo decía, ay, Dios mío. Y luego, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos acostumbramos y sabemos de dónde viene esta gloria, aquello se torna algo presente en nuestras vidas. Yo puedo venir en una iglesia pentecostal como esta y a orar siendo la presencia de Dios. Yo puedo ir en una iglesia presbiteriana con aquellos rituales. No podemos ni siquiera aplaudir. Sentimos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no está limitada a solamente el ambiente, mas a nuestra entrega. Una cosa que tenemos que comprender es que es una voluntad de Dios. Si no es voluntad de Dios, no vale la pena que busquemos. Pero es una voluntad de Dios. Hay una profecía en el libro de Joel. Joel 2, versículo 28. Joel 2, 28. Dice así: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre todo siervo y sobre toda sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo,
en la tierra sangre y fuego y columnas y humos. Amén. Amén. Esta era una promesa que se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando empezó este derramamiento. Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Entonces aquí, el día de Pentecostes, fue cuando empezó este derramamiento. El propio Pedro ahí en su discurso les dijo que era necesario que sucediera todo aquello, y que a partir de este momento habría esta cercanía, este Dios que llena a la gente. El Espíritu Santo en el pasado estaba limitado a sacerdotes, a reyes, a los jueces que él tomaba, pero a partir de Pentecostés, por esto somos pentecostales, el Espíritu fue liberado a todos cuantos creen y buscan y quieren y desean. Entonces es importante que sepan, no sé si Dios me quiere llenar. Sí, Dios te quiere llenar a mí, quiere llenar a todos cuantos le buscan. Mas yo he cometido muchos pecados, hermano. Si vamos a contar pecados, entonces ya no vale nada. Pero en la Biblia vemos que Dios no ocultó pecado de nadie. Pablo mismo era un asesino cobarde, porque ni siquiera él mataba, él mandaba matar. Y Dios le llenó. Fue lleno. Pedro, los apóstoles, Jesucristo traía para cerca de él personas de las mejores calidades. Y todos ellos fueron hombres llenos del Espíritu. Así que a mí y a ti es un deseo de Dios. Partiendo de que Dios quiere, de que Dios ya liberó, ¿qué falta para que haya en mí, en la iglesia, en el pueblo de Dios, avivamiento? Falta a veces intencionalidad. Falta a veces poner el corazón en lo que estamos haciendo. En llegar aquí, cerrar los ojos, orar y decir, Señor, yo quiero, lléname. Quítame la insensibilidad, quítame todo lo que me impide, pero lléname. Quiero salir de aquí sabiendo por fe, sintiéndolo, sabiendo por fe que fui tocado por Dios. Aquí, por ejemplo, no voy a pedir que abran la Biblia, mas voy a decir las citas para que en casa podéis revisar a ver si no estoy hablando tonterías, ¿vale? Aquí la Biblia habla de algunos avivamientos que hubo en la historia de la iglesia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y en todas ellas, antes de que el avivamiento se manifestara, había siempre profecías, que era el profeta declarando la voluntad de Dios, y hubo intencionalidad en el pueblo. Por ejemplo, en el tiempo de Esdras y Nehemías hubo un avivamiento. Reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, el templo, y hubo ahí avivamiento. Y en Esdras 7:10 dice así: Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, había en Esdras y después en el pueblo una preparación del corazón.
Ele dijo, não, eu necessito ter, eu necessito estar preparado. Em preparar o coração. Em Isaías também houve um avivamento. E habla de intencionalidade, não? A todos os sedientos, venid. O sea, não te vou buscar, vengas tu, venid. Te busco, sim, mando que anunciem, pero tú tienes que venir. Venid las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar y comer sin dinero y sin precio, vino y leche. O sea, hay que venir, hay una intencionalidad. En el Evangelio de San Lucas 1:7, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué es una persona bien dispuesta? ¿Qué es un pueblo bien dispuesto? ¿Qué es la disposición del corazón? Sino esta voluntad, este deseo, este anhelo que me mueve. Yo no puedo producir un avivamiento de mí mismo con mi voluntad. Yo quiero ser avivado. No. Tiene que venir de Dios. Pero si viene de Dios y yo, no quiero también. No hay. Entonces hay que responder a la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 4, antes de Pentecostés, mira cómo que era la iglesia. Y el Espíritu, Hechos 1:4, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, todos perseveraban unánimes. La iglesia podemos decir, Pentecostés, era uma igreja que estavam aí reunidos para orar, para rogar. Eu me imagino como que eram estas sessões de oração, porque vamos entender, Jesus havia sido morto aqueles dias. Havia um clima de persecução aún, pero eles não se importavam. Se reuniam em aquele átrio e oravam, e clamavam, e buscavam. Estavam intencionais, intensos na presença do Senhor. Em Apocalipse, uma palavra mais, 22:17. E o Espírito e a esposa dizem, ven. E el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Amén. Y es este nuestro anhelo y nuestra intencionalidad. Señor, ven. Muévete en nosotros. Avívanos, Señor, como congregación. Avívanos como hermanos. Amém. Aviva mi casa, mi familia. Aviva-nos neste mundo de tantas tinieblas, para que quando salgamos aí fora, como se fuera carbones encendidos, podamos com tu Espírito, Deus, levar esta palavra, este olor fragante a este mundo. Amém. E temos pouco tempo, pero entendemos que não é por tempo e nem sequer por mover, sino por intencionalidade. Quisiera utilizar este pouco tempo que temos para orar, buscando esta presença, este avivamento, pedindo, Senhor, não quero estar tão gélido, tão frio, tão comedido, preocupado. Não, eu quero tu presença. Amém.